3 Índice General Introducción Primera parte. Temas candentes: eutanasia, el SIDA, esterilizaciones, fecundación asistida o artificial, la clonación, células madre o estaminales, tejidos fetales, homosexuales activos. Segunda parte. El aborto y sus consecuencias: anticonceptivos. El aborto. A. Exageraciones y mentiras. B. Grande, violación. C. Aborto eugenésico. D. Aborto terapéutico. Síndrome postaborto. Síndrome postaborto en los médicos. Otras consecuencias del aborto. Millones de muertos. La maravilla de la vida. Convertidos. Manifiesto de Madrid contra el aborto. El aborto y los políticos. Eufemismos de la cultura de la muerte. Vía Crucis del niño por nacer. Conclusión: organizaciones de ayuda. Bibliografía. 4. Introducción. El presente libro trata de aclarar algunas ideas fundamentales sobre temas de bioética. Se tratan temas como la eutanasia, el SIDA, la clonación, fecundación in vitro, esterilización, células madre, anticonceptivos y el aborto con todas sus consecuencias. Las grandes empresas internacionales, que promueven la cultura de la muerte difundiendo anticonceptivos, fomentando las esterilizaciones en masa y el aborto a petición, son causantes de millones de muertos cada año en el mundo. Esto es un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. El testimonio de algunos sobrevivientes del aborto y de algunas mujeres que han abortado, así como el de algunos abortistas, especialmente del llamado rey del aborto Bernard Nathanson, pueden ayudarnos a entender este drama no solo social, sino también personal, de todos los involucrados en este asunto. Las consecuencias del aborto sobre las mujeres son realmente catastróficos y deben llevar a todos los hombres de buena voluntad a cerrar filas a favor de la vida y en contra del aborto. 5. Primera parte. Temas candentes. Eutanasia es la acción o omisión que por sí misma o por su intención causa la muerte de un ser humano con el propósito de eliminar su sufrimiento. Es voluntaria, a pedido del paciente o con su consentimiento, o involuntaria. Una forma de eutanasia es lo que se llama suicidio asistido, que consiste en proporcionar al paciente los medios suficientes para que él mismo pueda causarse la muerte. Por ejemplo, darle una medicina mortal para que la tome por sí mismo. En Holanda se aprobó la práctica de la eutanasia. Primero, solo para enfermos terminales e incurables. Pero, como pasa siempre, después se fue abriendo la puerta a casos menos graves y ahora puede aplicarse a menores de 12 años, incluso recién nacidos, solo con el consentimiento de sus padres. Que así podrían matar limpiamente a sus hijos y evitar sacrificios y muchos gastos económicos. Algunos psiquiatras ya han aplicado esta práctica por piedad, incluso a pacientes psiquiátricos sanos, como el Dr. Baumann de Basilea, Suiza. Hitler el 1 de septiembre de 1939 dio el siguiente decreto. Quedan autorizados para disponer cuanto sea necesario a fin de que los enfermos considerados incurables, a tenor de los conocimientos actuales, se los pueda eliminar físicamente para poner fin a sus sufrimientos. De esta manera causó la muerte de unos 300.000 alemanes, niños, adultos y ancianos, condenados por no tener cura o por sufrir malformaciones o perturbaciones mentales, con el fin de evitar gastos inútiles al Estado, ya que eran considerados ciudadanos sin valor, no productivos. Como si el valor de la vida humana estuviera solo en el valor económico. La enfermera austríaca Waltraud Wagner en 6 años eliminó a 50 ancianos. Algunos dicen que fueron 300. Y todo lo hacía por piedad. Más famoso fue el Dr. Jack Kerboghan, que inventó un aparato en 1983, llamado Mercitron, algo así como máquina de la misericordia, la primera máquina del mundo para suicidarse. Por ello se le empezó a llamar el Doctor de la Muerte. Su primera víctima fue Jane Atkins, de 54 años, que tenía la enfermedad de 6 Alzheimer. Admitió públicamente haber asesinado así entre 1990 y 1998 a 130 personas. Otro gran promotor del suicidio asistido fue Derek Humphrey, que escribió un libro titulado El último recurso, que es un manual para matarse a sí mismo. Él se jactaba de haber conseguido que cientos de personas usaran su información para suicidarse.
En el New York Times del 11 de agosto de 1992 afirmaba que el suicidio asistido era una de las libertades civiles, un derecho humano. Un caso que dio la vuelta al mundo fue el de Terri Schindler Schiavo. Esta mujer sufrió una lesión cerebral en 1990, durante una hospitalización. Su esposo enjuició a los médicos por negligencia médica y logró obtener $1 millón. Pero después pidió que la dejaran morir. La batalla judicial entre él y los padres de Terri duraron 10 años. El año 2005 un juez falló a favor del esposo y Terri fue desconectada del tubo de alimentación, muriendo 13 días después. El Dr. Bernard Nathanson afirma: si se legaliza la eutanasia, habrá empresarios que montarán múltiples morideros para los que deseen morir. Quizás se llamen tanatorios o infusorios. Los empresarios reunirán un equipo de hombres y mujeres jóvenes, vestidos de blanco, con modales impecables. Las salas de tratamiento serán asépticas y remodeladas con artículos de imitación para crear un ambiente hogareño. Eso ocurrirá en la primera fase. En la medida en que prosperen estos tanatorios y se expandan en cadenas, tomarán el mando los economistas, reduciendo costes y gastos superfluos conforme crezca la competencia. La última versión del tanatorio se parecerá más a las fábricas en cadena tal como se han convertido las clínicas abortistas, el último escalón para llegar a los hornos crematorios de Auschwitz I. La Iglesia considera que el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Sin embargo, acepta que no sea obligatorio aplicar tratamientos muy costosos, peligrosos o desproporcionados a los resultados que se puedan obtener, aunque deba venir la muerte de modo natural. Con esto no se pretende provocar directamente la muerte del paciente. Se acepta solo no poder impedirla. Catecismo 2278. Incluso, el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana, si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Cat. 2279. 1 Nathanson Bernard, La mano de Dios, edición. Palabra, Madrid, 1997, pp. 186.187. 2 Encíclica Evangelium Vitae número 73. 7 Lo que no se puede hacer es suprimir tratamientos sencillos y poco costosos como el oxígeno o el suero, aunque el enfermo esté en coma. Pues mientras esté con vida, Dios puede bendecirlo y crecer espiritualmente. Su vida tiene una dignidad que nadie le puede quitar para evitarse molestias o por otras causas inconfesables como querer adelantar la herencia. En Holanda el 2% de las muertes es debido a la eutanasia y la tercera parte de estas muertes se producen sin consentimiento del paciente. Por ello, muchos ancianos y pacientes graves huyen a otros países para evitar que les apliquen la eutanasia contra su voluntad. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se produce a causa del virus de inmunodeficiencia humana VIH. El año 2005 murieron 3 millones de personas en el mundo a causa del SIDA. En el África subsahariana está el 64% de las personas con SIDA en el mundo. Unos 30 millones. Entre ellos hay 2 millones de menores de 15 años. Es una pandemia mundial, que afecta incluso a recién nacidos que reciben la enfermedad a través de la sangre infectada de sus madres. La transmisión de esta enfermedad se hace especialmente a través de la sangre y de las secreciones genitales del infectado. Por ello, muchos son infectados a través de las relaciones sexuales, 97%. Un 2% a través de la sangre y el 1% vía madre-hijo. Están especialmente expuestos los drogadictos que comparten jeringas y los que tienen relaciones sexuales promiscuas. Cuando apareció el SIDA, el 73% de todos los casos eran de homosexuales activos. Según una encuesta de la Asociación Americana de Salud Pública, el 78% de los homosexuales han estado alguna vez infectados por alguna enfermedad de transmisión sexual. 3. Hay organismos internacionales que quieren solucionar el problema del SIDA fomentando el uso del preservativo, asegurando que así el sexo es seguro y sin riesgos. Lo cual es una gran mentira, porque estudios serios afirman que el fallo del preservativo es, al menos, del 15%.
Por ello, hablar de sexo seguro, con preservativo, es en realidad como jugar a la ruleta rusa. Además, un estudio realizado por la Universidad de Washington, en la ciudad norteamericana de Seattle, reveló en julio del 2007 que estaba apareciendo una nueva enfermedad de transmisión sexual hasta ahora tres rueda Homosexual Network. Private and Public Policy, Old Greenwich, 1982, p. 53. 8. Desconocida, llamada Mycoplasma genitalium, que se está extendiendo especialmente entre los que usan preservativos. Esta nueva enfermedad ha superado a la gonorrea y se ha colocado en segundo lugar después de la clamidia. De ahí que hablar de sexo seguro, cuando el preservativo es, según el Condom Report, solo eficaz como máximo en el 85% de los casos, es una irresponsabilidad por el riesgo de contraer una enfermedad mortal como es el SIDA. Además falla también en un 15% en evitar el embarazo. El 2 de marzo de 2009 el Washington Post informaba sobre la experiencia del país de Botsuana en África. Este país, con el 30% de su población infectada con el virus del SIDA, había seguido durante años la política recomendada por expertos internacionales de promover los preservativos y distribuir medicamentos antivirales, pero los índices del SIDA aumentaron. La doctora Teresa Crenshaw, expresidenta de la Asociación de Estados Unidos de Orientadores Terapeutas de Educación Sexual, en la conferencia sobre el SIDA en 1987 ante 800 sexólogos, durante el Congreso Mundial de Sexología de Heidelberg, Alemania, les preguntó si ellos personalmente, sabiendo que el compañero o la compañera de sus sueños tenía el virus del SIDA, tendrían relaciones sexuales utilizando como protección solamente el preservativo. En vista de que ninguno levantó la mano, les dijo que era una irresponsabilidad aconsejar a los demás hacer lo que uno no haría, puesto que una goma entre un cuerpo sano y una enfermedad mortal no ofrece seguridad. 4. El caso de Uganda es muy significativo, siguió la recomendación de la Iglesia Católica de fidelidad y abstinencia fuera del matrimonio. El éxito fue rotundo. Se redujo el número de infectados del 30% al 5% entre 1991 y 2004. Un ejemplo a seguir que la comunidad internacional ha ignorado, porque sigue poniendo su confianza en los preservativos, que seguirán llevando a la muerte a miles de personas del mundo entero. Según la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos, FIAMC, que reúne 30,000 de 54 países, la Iglesia se ocupa del 25% de los enfermos de SIDA en todo el mundo y solo tiene el 20% de los recursos destinados a esta enfermedad. Estos recursos los recibe de fuentes privadas y no de la ONU o de organismos internacionales. El 80% de los recursos destinados por la ONU a esta enfermedad se va en burocracia, en dar conferencias, charlas, informes, etc. Pero ¿qué se hace para fomentar entre los jóvenes la fidelidad, el amor sincero y evitar la promiscuidad y el libertinaje sexual? 4. Magdalena del Amo, Déjame nacer, edición. La Regla de Oro, Madrid, 2009, p. 83. 9. Esterilizaciones. Muchos hombres y mujeres se han arrepentido de haberse esterilizado, porque después han querido tener más hijos y no han podido. Muchos gobiernos han hecho intensas campañas de esterilización entre familias pobres, especialmente donde el aborto es ilegal. Muchas mujeres analfabetas han sido esterilizadas mediante el engaño, la extorsión, si quieres atención médica, tienes que esterilizarte, o la oferta de alimentos o ropa. Algunas mujeres han fallecido por haberse realizado la ligadura de trompas en lugares mal acondicionados, en consultorios médicos rurales con poca higiene. No hay que olvidar que toda esterilización es una mutilación corporal y, como tal, nunca es permitida, pues va contra la dignidad de la persona. En la India de Indira Gandhi se esterilizaron 7,5 millones de personas en 10 meses y, después, se continuó hasta llegar al total de 13 millones de personas. En México entre 1978 y 1984 se habrían esterilizado 1,5 millones de mujeres, de las que el 60% eran indígenas. En Estados Unidos hay 11 millones de mujeres esterilizadas.
En Brasil, en 1996, el 40% de mujeres que vivían con una pareja estaban esterilizadas. En cuanto a los hombres, según estudios del American Journal of Epidemiology de diciembre de 1990, hay un riesgo de un 70% más de cáncer de próstata en aquellos que se han hecho la vasectomía. Los investigadores del Hospital de Mujeres de Brigham, en Boston, recomendaron que los hombres que se hubieran hecho la vasectomía y tenían más de 50 años, se hicieran revisiones periódicas anuales. Según ellos, la vasectomía puede incrementar el riesgo de cáncer de próstata, al menos, entre un 56% a un 66% de acuerdo a estudios realizados en 73,000 hombres. 5. Fecundación asistida o artificial se refiere a los diferentes procedimientos dirigidos a realizar la fecundación de un ser humano por una vía distinta de la unión sexual entre un hombre y una mujer, mediante la colocación de espermatozoides en el útero de la mujer, inseminación artificial, o de espermatozoides y óvulos en una placa de laboratorio, fecundación in vitro, de la que nacen los llamados niños probeta. 5. Kimberly Ann, El amor que da la vida, edición Real, Madrid, 2006, p. 369. 10. El año 2000 había en el mundo alrededor de 1 millón de personas producidas mediante fertilización in vitro. Pero esta práctica es totalmente inmoral. Se recogen 7 u 8 óvulos de la mujer, que se ponen en contacto con los espermatozoides del hombre, obtenidos generalmente por punción testicular. La masturbación la utilizan mayormente para la inseminación artificial. De los nuevos embriones o seres humanos producidos sin amor, se implantarán unos 3 en el útero de la mujer. En caso de que la mujer sea mayor de 40 años se implantan 4 o 5. Si queda embarazada, hay que hacer reducción embrionaria, es decir, matar a 2 o 3 para que solo quede uno que sea viable. Los sobrantes se congelan y quedan como propiedad del laboratorio o de alguna empresa del Estado, es decir, seres humanos propiedad de otros como si fueran esclavos. Al querer descongelarlos mueren entre el 35 y el 40% de ellos. En el proceso de fecundación in vitro hay que saber que el 37% de los embriones conseguidos y el 21% de los implantados en el útero tienen graves anomalías cromosómicas y por ello son descartados, asesinados. En pocas palabras, para que puedan hacer un niño vivo que venga a alegrar la vida de una pareja, que no podía tener hijos normalmente, deben morir varios embriones o seres humanos. Es por ello que este método es totalmente inaceptable e inmoral. El legítimo deseo de querer tener un hijo no puede conseguirse matando a otros. La mejor opción en este caso es buscar la adopción legal. Pero muchas parejas de homosexuales hombres acuden a la fecundación in vitro para tener hijos con semen propio, o con óvulos propios, si son mujeres. Y así quieren inscribir al niño como hijo de las dos. Esto se presta a muchos problemas incluso legales, pues a veces se da el embrión concebido en laboratorio a otra mujer para que lo lleve en su vientre de alquiler. Se han dado casos concretos en que algún médico hacía que todos los niños concebidos en su laboratorio fueran suyos. ¿Quién puede controlarlo, cuando hace el experimento en su laboratorio? No faltan empresas que ofrecen con publicidad hijos a la carta con tales o cuales características de acuerdo a los donantes de óvulos o espermatozoides. Así los padres pueden escoger, no solo el sexo, sino también los rasgos personales. En estos casos se puede hablar del padre biológico, del padre legal, de la madre biológica, de la madre legal, de la madre portadora, de alquiler, y del padre científico que lo hizo posible. Pero en caso de que el niño nazca con anomalías, nadie lo suele querer y lo dejan morir. 11. La clonación. Clonación es la reproducción asexuada de material biológico, entendida como reproducción de copias idénticas al material original. Actualmente hay científicos interesados en hacer clones o copias de seres humanos, utilizando una célula madura de un ser humano adulto y depositándola dentro de un óvulo femenino, al que previamente se le ha extraído su propio núcleo. Si la célula madura es de un hombre, él será padre y madre de su hijo. Si es de una mujer, ella tendrá un hijo sin padre. Cuando esto sea posible, muchas mujeres podrán tener hijos sin esposos, evitando las molestias y problemas del embarazo o de vientre de alquiler.
Así se perderá el sentido del amor humano y el sentido de la maternidad y paternidad queridos por Dios para que un niño nazca dentro de un hogar, donde tenga amor, seguridad y estabilidad emocional con su padre y con su madre. Hay quienes desean producir seres humanos por clonación con el fin de hacer células estaminales o células madre inmunocompatibles con las de un paciente para curar alguna enfermedad. Pero ¿cuántos seres humanos embrionarios habría que matar para curar esas enfermedades? Por otra parte, anotemos que se clona el cuerpo y no el alma. Los seres clonados, aunque tuvieran un cuerpo semejante, su alma sería diferente y su manera de ser también. Además se ha comprobado en la clonación de animales, monos, terneros, ratones, cabras, cerdos, corderos, conejos, vacas, ovejas, etc. Que viven menos años de lo normal. La famosa oveja Dolly del Roslin Institute de Edimburgo, en Escocia, vino al mundo después de 277 fracasos. Tuvieron que morir 277 para que ella pudiera nacer. Murió a los 6 años y medio, el 14 de febrero del 2003, cuando una oveja normal puede vivir hasta 18 o 20 años. ¿Alguien quisiera tener un hijo clonado, para suplir la muerte de otro hijo, pero dándole un tercio de la vida normal, digamos, solo 30 años? Aparte de todos los que deberían morir para tener un hijo, hay muchos que nacen con malformaciones graves que mueren a los pocos días del nacimiento o al poco tiempo. Además el ser humano clonado estaría pensando, voy a morir muy joven, voy a tener las mismas enfermedades que mi clon. Y todo esto sin contar los traumas personales por no haber tenido un padre y una madre, ni haber sido concebido como fruto del amor de sus padres, sino en 12 un frío laboratorio. ¿Cómo se sentiría de no tener padre o madre, sino ser hijo de la ciencia? ¿Y qué decir de sentirse propiedad de una empresa y haber sido vendido por ella? Lo peor sería que muchas empresas productoras de embriones clonados los matarían para usarlos para curar enfermedades o usar sus tejidos en la fabricación de cremas. Se daría lugar así a un horroroso tráfico de fetos humanos clonados como si fueran simple material biológico y no seres humanos. Por todo ello, la clonación es totalmente inmoral e inadmisible, aunque fuera legal. Células madre o estaminales son células que existen en el embrión humano y que tienen la capacidad de diferenciarse para formar todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. Los científicos tienen la esperanza de desarrollar estas células para reparar tejidos dañados de ciertos órganos del cuerpo a causa de ciertas enfermedades como demencia, infartos cardíacos, Alzheimer, Parkinson, etc. En algunos casos matan embriones o seres humanos para sacarles estas células, pensando en curar enfermedades, lo cual es totalmente inmoral. No se puede matar a uno para curar a otro. Lo bueno es que últimamente ya se ha descubierto que pueden obtenerse estas células madre en células de la sangre, del líquido amniótico o del cordón umbilical de los recién nacidos. También con tejido celular de adultos de la médula ósea o de la piel. Esto haría que este proceso fuera totalmente razonable y aceptable moralmente. Tejidos fetales. Sobre este tema el Dr. Nathanson escribe: la historia de la utilización de tejido fetal para curar enfermedades de adultos es larga y particularmente noble. En lo tocante a la diabetes, el feto debe ser abortado entre las 14 y las 20 semanas, si se quiere que el tejido pancreático extraído del feto sea adecuado y funcional. Hay en este país, USA, aproximadamente 1.400.000 diabéticos, que necesitan insulina, y se necesita el tejido de 8 fetos para reponer el páncreas deficiente del adulto. Necesitaríamos abortar 11.200.000 fetos al año para tratar a todos los diabéticos de Estados Unidos que necesitan insulina. Actualmente, se abortan en este periodo, entre 14 y 13 semanas, unos 120.000 fetos. ¿De dónde saldrían los otros 11 millones que faltan? Hay aproximadamente 1 millón de enfermos de Parkinson, en USA, y otro millón que sufre la enfermedad de Alzheimer y otros más de otras enfermedades. En resumen, tendríamos que abortar entre 15 y 20 millones de bebés para cosechar el tejido suficiente para tratar la interminable lista de espera. La respuesta es tan simple como repugnante. Tendremos que comprar e importar inimaginables cantidades de tejido fetal humano de países del tercer mundo.
Ya en abril de 1993 la clínica Samsung anunció que planeaba importar el tejido fetal de Rusia. No se revelaron detalles financieros de la operación 6. Evidentemente la utilización médica del tejido fetal hará que aumente el número de abortos y se extenderán por todas partes las granjas de fetos de grandes empresas o del Estado. Serán millones los seres humanos abortados o producidos en laboratorio y congelados con el fin de usar sus tejidos para curar enfermedades. Un verdadero genocidio humano ante la mirada impasible de la mayoría de la humanidad. Homosexuales activos. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva predominante hacia personas del mismo sexo, CAT 2357. La inclinación homosexual no es pecado. Hay en el mundo cientos de homosexuales que viven su castidad. Pero los que tienen actividad homosexual están actuando contra la naturaleza y contra la ley de Dios. Según el Catecismo, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, CAT 2357. La misma Biblia rechaza estas acciones. Pueden leerse textos como Lev 18, 22, Lev 20, 13, Gen 19, Jueces 19, 1 Cos 6, 910, 1 Tim 1, 10. Y, sobre todo, Rom 1, 24-27. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó el 3 de junio de 2003 unas consideraciones, aprobadas por el Papa Juan Pablo I, en las que se declara: la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual, ni a la legalización de las uniones homosexuales. 6 Nathanson, O. C. pp. 198.202. 14 El Papa Benedicto XVII, en vista de que la mayoría de los casos de escándalos sexuales de sacerdotes que se han dado en distintos países se debían a sacerdotes homosexuales, en una instrucción del 31 de agosto del 2005, ordenó que quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la llamada cultura gay, no pueden acceder al sacerdocio. Según estudios científicos hay una relación significativa entre la homosexualidad y la pederastia. Según unos en un 22%, pero otros llegan a decir que el 60% de los homosexuales activos tienen problemas de pederastia, lo que quiere decir que un homosexual activo es 3 veces más probable que sea pedófilo que un heterosexual. Está comprobado que las uniones homosexuales se rompen 4 veces más que las de los heterosexuales. La inestabilidad emocional personal se manifiesta claramente en la mayor posibilidad de cambio de pareja. Según la Federación Estatal de Gays y Lesbianas de Estados Unidos, los homosexuales tienen una media de 39 parejas distintas a lo largo de su vida. El sociólogo alemán Dannecker, que era homosexual, fue objeto de las iras del movimiento gay al declarar explícitamente que la amistad homosexual fiel era un mito. Dicho mito, dijo, tendría la finalidad de acostumbrar a la sociedad al fenómeno homosexual. 7. Es interesante anotar que en reuniones internacionales de la ONU, la ILGA, Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, presiona para legalizar la pedofilia con adolescentes a partir de los 10 años. Ya en Holanda se ha despenalizado la pedofilia a partir de los 16 años sin permiso de los padres y a partir de los 12 años, con permiso de los padres. ¿A dónde llegaremos? A legalizar el incesto y la bestialidad. Según estudios serios, el 60% de los homosexuales acudió alguna vez a psicólogos o psiquiatras buscando ayuda. Entre el 70% y el 78% de los gays activos han tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual. Otro dato grave, según el doctor norteamericano Cameron. Un 29% de niños adoptados han sido abusados por sus papás homosexuales frente a un 0,6% de padres heterosexuales. 7 Dannecker, de Homosexuelle und die Homosexualität, Syndicat, Frankfurt, 1978. 15 Un estudio científico de Colombok y Tasker de 1997 manifestó una incidencia mucho mayor de relaciones homosexuales entre niños que habían crecido con madres lesbianas, un 24%,
frente a los que habían sido educados por padres heterosexuales, 0%. Este estudio fue publicado en el Journal of Orthopsychiatry de Estados Unidos. Un informe del Departamento Norteamericano de Salud reveló en 1989 que 1/3 de todos los suicidios de adolescentes los cometen jóvenes que tienen problemas relacionados con la homosexualidad. Los homosexuales son 6 veces más propensos a suicidarse que los heterosexuales. Los doctores Paul y Kirk Cameron dieron a conocer en la convención anual de la Eastern Psychological Association de Estados Unidos que el modo de vivir de los homosexuales activos reduce la esperanza de vida hasta en 24 años. Entre 1990 y 2002 se vio que los heterosexuales casados morían a la edad promedio de 74 años, mientras que los homosexuales varones casados lo hacían a la edad promedio de 51 años. En Noruega estos estudios dieron 77 años para los heterosexuales, y 52 para los homosexuales en promedio. En cuanto a mujeres, las heterosexuales casadas morían a los 76 años y las lesbianas a los 56. A la vista estos datos, podemos decir que la actividad homosexual es normal y lleva a una vida sana y feliz. Y que el matrimonio homosexual hará felices a los niños adoptados por ellos. Lo que sí hay que decir bien alto y con claridad es que ha habido muchísimos homosexuales que han podido curarse con tratamiento psicológico o con ayuda de Dios y ahora llevan una vida normal heterosexual o una vida de castidad feliz. Hay muchas instituciones internacionales para ayudarles en esta curación como www.courageherc.net, Homosexuales Anónimos, Love in Action, Amor en Acción, Es Posible el Cambio. Org, www.nart.com, IHF, International Healing Foundation. Segunda parte: el aborto y sus consecuencias anticonceptivos. 16. Las píldoras anticonceptivas, en general, bloquean la liberación del óvulo del ovario. Por eso, se llaman anovulatorias, pero en ciertos casos ocurre la fecundación y entonces tienen un efecto abortivo, pues alteran el endometrio de modo que impiden la anidación o implantación en el útero del nuevo ser. Según Guido Miglietta, tomar píldoras expone a la mujer al peligro de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis cerebral. Se dan de 3 a 6 veces más problemas de salud que en las mujeres que no toman píldoras en lo referente a accidentes cardiovasculares, entre ellos el infarto cardíaco, patología de las arterias, cardiopatías coronarias. Hay posibilidades de malformaciones en el niño, si han sido usadas durante el embarazo, y posibilidad de desarrollar un tumor maligno en el cuello uterino. Hay muchos efectos colaterales como náusea, vómito, turgencia y tensión mamaria, hinchazón y aumento de peso, debidos a retención de líquidos, dolor de cabeza, depresión, sequedad vaginal, goteo o pérdidas de sangre y también problemas psicológicos. 8. El investigador Bailey dice que en Francia habría cada año entre 120,000 y 400,000 abortos por efecto indirecto de tomar la píldora combinada, pues el endometrio queda afectado y no puede recibir al embrión que ha sido concebido. 9. Según Michael McManus, desde que en 1960 se comenzó a vender la píldora, los divorcios se han triplicado, los nacimientos extramatrimoniales pasaron de 224,000 a 1,2000,000 en USA, los abortos se han duplicado y las parejas de hecho han pasado de 420,000 a 4,200,010. En cuanto a la píldora abortiva Ru 486, el famoso genetista francés Jérôme Lejeune la llamaba el primer pesticida humano. Comercialmente se le conoce como mifequine y tiene como efectos colaterales fuertes hemorragias y fuertes dolores abdominales. En el mundo la usan especialmente en China, donde se han realizado 20 millones de abortos por este medio. El Dr. Bernard Nathanson, hablando de la píldora Ru 486, afirma: este fármaco provoca el aborto con fiabilidad solo hasta la 9ª semana del embarazo e incluso entonces solo tiene una eficacia del 95%.
El restante 5% de mujeres que han tomado el fármaco, o bien expulsan parte de lo concebido, pero siguen sangrando y necesitan una evacuación por succión convencional, o bien 8 Miglietta Guido, Bioética, Lima, 1998, p. 59. 9 Bailey, l'activité antinidatoire des contraceptives oraux, en contracepción, fertilité, sexualité, 1994, pp. 391.395. 10 McManus Michael, Pope Paul V. Rigton Contracepción, Scranton Times, Pensilvania, 24x 1999. 17 escogen llevar a término el embarazo con el riesgo de dar a luz un niño gravemente deforme. Por actuar en el sistema reproductor de las mujeres, alberga la posibilidad de alterar o influir en una manera todavía sin definir, pero probablemente negativa en los descendientes de las próximas generaciones. Más aún, la RU 486 no tiene una eficacia garantizada, cuando se toma sola. A las 48 horas, después de la primera píldora, la embarazada debe tomar otro fármaco, misoprostol, una prostaglandina, para provocar la expulsión del niño ya muerto. El mismo misoprostol tiene una impresionante relación de efectos secundarios indeseables e incluso peligrosos. 11. En cuanto a la píldora del día siguiente o anticonceptivo oral de emergencia, diremos que está de moda y se reparte gratuitamente, incluso a menores de 16 años en muchos países. Suele llamarse Postinor o Postinol o Norlevo. Algunos dicen que no es abortiva por tener un concepto equivocado de que es aborto. Ellos dicen que el feto, hasta que no es implantado en el útero, no es humano sino un tejido biológico. Y, al no considerarlo ser humano, para ellos no es aborto. Sin embargo, la Iglesia, desde siempre, ha considerado, al igual que los más grandes genetistas como el Dr. Lejeune, que el ser humano comienza con la fecundación, ya que desde el primer momento es un ser independiente de la madre con un programa genético diferente, que necesita solamente desarrollarse para llegar a ser lo que está programado en sus genes, con su color de pelo, estatura, etc. Lo que no suele decirse sobre esta píldora son sus efectos negativos. Estudios realizados el año 2002 en Inglaterra descubrieron que hay un 6% de posibilidades de desarrollar un embarazo ectópico, fuera del útero, con el consiguiente peligro para la vida del bebé y de la mamá. Otro estudio de la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, que solo considera el aborto a partir de la implantación del feto en el útero, es que el 30% de las que tomaron la píldora después de tener relaciones sexuales, la abandonó en los primeros 6 meses debido a efectos secundarios como náuseas, sangrados, vómitos, mareos, depresión, etc. Hay una relación directa entre la píldora del día siguiente y el aborto. En España, el año 2000, no se regalaba la píldora y hubo 60.000 abortos. El 2001 se repartieron gratuitamente 160.000 píldoras de estas y hubo 70.000 abortos. El 2005 se repartieron 506.000 píldoras y hubo 91.000 abortos. 12. 11 Nathanson, O. C. pp. 121.122. 12 Magdalena del Amo, O. C. p. 59. 18 otros anticonceptivos son los implantes Norplant y los anticonceptivos en inyección mensual o cada 3 meses, de Poprovera, que actúan como abortivos en la mitad de los casos, porque solo impiden la ovulación en un 50% de las mujeres que la usan. En cuanto al parche, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, advirtió que quienes los utilizan pueden tener riesgos de coágulos de sangre y otros graves efectos secundarios. Las vacunas antiembarazo, Antitva y Antig, son abortivas. Además, al igual que los inyectables de Poprovera y Norigest, tienen muchos efectos negativos como pérdida de densidad ósea y hemorragias irregulares e impredecibles. En cuanto a los implantes subcutáneos, también son abortivos. Norplant ha sido prohibido en Estados Unidos. Hay otros implantes como Norplant 2, Capronor, Implanon. Lo de menos es el nombre, lo importante es saber que ninguno es inocuo y que todos estos métodos anticonceptivos son peligrosos para la salud de la mujer.
Especialmente peligrosos son los dispositivos intrauterinos, que son los más utilizados en países en vías de desarrollo. Y los usan un 19% de las parejas del mundo y el 24% de los países subdesarrollados. Hay distintos modelos. En formas de espiral, de T. Estos dispositivos, que se colocan en el útero, pueden provocar irritación del endometrio, infecciones pélvicas, embarazos ectópicos, graves hemorragias y hasta perforación del útero. Son todos abortivos. En cuanto a las píldoras, en diciembre del 2002, el Departamento de Salud de Estados Unidos de América reconoció oficialmente que los estrógenos empleados en las píldoras anticonceptivas eran cancerígenos. Ahora los ginecólogos reconocen que, si se toman durante mucho tiempo, es mayor el peligro de cáncer. Pero lo más frecuente es que provoquen trombosis y otros efectos negativos. Según un informe de octubre del 2006 de la Mayo Clinic Proceedings, el cáncer de mama aumenta en un 44% en las mujeres que han tomado la píldora antes de dar a luz por primera vez. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, declaró el 2005 que los anticonceptivos orales combinados son cancerígenos, a pesar de haber sido considerados seguros y ser los de mayor uso en la actualidad. 19 pregunta. ¿Vale la pena tomar píldoras y exponer a tantos peligros la vida y la salud de la mujer? El aborto es un atentado contra la vida de seres humanos inocentes e indefensos todavía por nacer. Se considera que hay aborto desde el primer momento de la concepción, cuando el óvulo es fecundado, porque como hemos anotado, la OMS tiene su propia teoría, considerando que el aborto solo se da a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero. En muchos países se está legalizando el aborto como si fuera un avance científico de países modernos y progresistas. Parece que para muchos, matar, por el aborto, es signo de desarrollo. ¿No será más bien señal de subdesarrollo moral? Exageraciones y mentiras. En todos los países, para legalizar el aborto, sus partidarios acuden a la mentira, inflando cifras inexistentes para convencer a la población de que tenga piedad de tantas madres que mueren por el aborto ilegal, como si el aborto legal fuera seguro y no murieran muchas mujeres, a pesar de estar legalizado el aborto en sus países. Antes de la legalización del aborto, había en uso entre 100, 000 y 200, 000 abortos ilegales cada año. A partir de su legalización, el número de abortos fue aumentando hasta la cifra actual de 1.600.000. La muerte de mujeres no ha disminuido, sino que ha aumentado en proporción al número de abortos. Por eso, llamar aborto seguro al aborto legal es una gran mentira. Una de las cifras que los abortistas usan con frecuencia es la de 200. 000 muertes maternas por abortos ilegales cada año en el mundo. Pero el Instituto Guttmacher, proabortista y asociado a la IPF, la institución abortista más grande del mundo, afirma que, como máximo, en el mundo hay 640 muertes al año por abortos ilegales, lo que significa que la cifra de 200. 000 es una tremenda exageración de un 500%. En México los activistas a favor del aborto citaron cifras de la Cámara Nacional de Hospitales, reportando que en 1991 había habido 300.000 muertes maternas por aborto ilegal. La OMS, Organización Mundial de la Salud, en cambio aseguró que en 1983 en México solo murieron 177.420 mujeres de todas 20 las edades y de todas las causas. De ellas solo 330 en edad fértil y solo 216 debido a abortos. Los proabortistas habían exagerado la cifra de muertes maternas 400 veces. VENFAM, la asociación brasileña de la IPF, ha dicho que en Brasil mueren cada año 400.000 mujeres por aborto ilegal, pero el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas demostró que en 1980, por cualquier causa en todo el Brasil, solo murieron 55.000 mujeres entre 14 y 50 años y solo murieron 241 por abortos, tanto legales como ilegales. Esto significa que aumentaron los datos en un 166.000%.
James Miller, director de investigación del Population Research Institute, PI, ofreció $50,000 al que presentara datos fundamentados de las exageradas muertes por aborto ilegal en Hispanoamérica. Aún está esperando respuesta, porque no se puede justificar lo que no existe. Sin embargo, los proabortistas siguen dando datos falsos con mentiras calculadas, a pesar de que algunas veces sus datos fueron desmentidos por la misma OMS. Ellos siguen el dicho: miente que algo queda, una mentira es una mentira. Si se repite algunas veces, crea dudas. Pero, si se repite muchas veces, crea certeza. Para desmentirlos, digamos que en Polonia, un país de 40 millones de habitantes, en 1990 el aborto era legal y seguro. Había al año entre 160,000 a 180,000 abortos. En 1993 se prohibió el aborto. La ONU protestó y lo mismo la prensa de muchos países, aduciendo que aumentarían los casos de muertes maternas por abortos ilegales. Pero en 1999 el número de abortos descendió a 250. De 1995 a 1999 ninguna mujer murió a causa del aborto. El mundo debería tomar nota. El número de mujeres hospitalizadas por pérdidas bajó de 59,500 a 44,000 y el número de complicaciones por embarazos o nacimientos bajó de 178 a 144. Veamos ahora las mentiras de los proaborto para legalizarlo en Estados Unidos. El Dr. Bernard Nathanson, en una conferencia dictada en Dublín, Irlanda, el 7 de septiembre de 1983 dijo: en 1968, nuestro grupo, la NARAL, Asociación Nacional por el Rechazo de la Ley del Aborto, era consciente de ir al encuentro de una derrota en el caso de un sondeo serio y honesto. Así pues, indicamos a los medios de comunicación y al público los resultados de un sondeo ficticio, en el cual según nosotros un 5,060% de los americanos estaban a favor de la liberalización del aborto. Nuestra táctica consistía en la invención de datos fruto de consultas populares inexistentes. Nuestro objetivo se hizo 13 publicada por Cooperativa Amici per la Vita, Milano, 1986, y por Una Voce Grida, diciembre del 2004. 21 Pronto realidad. El público, al que decíamos que había muchos favorables al aborto, cambió de opinión y se hizo verdaderamente favorable al aborto. Quisiera aconsejar ser muy críticos y cautelosos ante las informaciones difundidas por la prensa y por los noticiarios de la radio y de la televisión. Desgraciadamente la información inexacta y tendenciosa sigue siendo para los abortistas el mejor método de propaganda. Esta táctica para conseguir nuestro objetivo ha sido, con pequeñas variantes, la usada después en todo el mundo occidental. Falsificamos los datos sobre los abortos clandestinos, sabíamos que su número en EU giraba en torno a los 100,000, dando repetidamente al público y a la prensa la cifra de 1,000,000. Sabíamos que la mortalidad anual en los abortos clandestinos era alrededor de 200,250 mujeres. Nosotros, por el contrario, decíamos que cada año morían cerca de 10,000 mujeres por aborto clandestino. Estos datos ficticios influyeron en la opinión pública americana, que se convenció de la necesidad de cambiar la ley. El primer año después de la liberalización, el número de abortos conocidos subió al menos a 750,000. Esta cifra subió en 1980 a 1,550,000, según los datos oficiales. El número de los abortos, desde su legalización, se ha multiplicado por 15, de los 100,000 de antes se ha pasado, en efecto, a 1,550,000 en 1980. Esta constatación basta para demostrar cuán nefasta fue nuestra propaganda. Una de nuestras tácticas consistía en convencer a la gente de que la penalización del aborto habría aumentado considerablemente el número de los abortos clandestinos. Sin embargo, de los datos aquí arriba citados resulta lo contrario. Es lícito pensar que en el caso de una penalización volveremos a una cifra cercana a la anterior, es decir, aproximadamente a los 100,000.
El aumento de los abortos después de su liberalización demuestra también la disminución en la población del sentido de responsabilidad en materia sexual. Actualmente el aborto es considerado por muchos como un medio para el control de nacimientos y no hay posibilidad de parar la avalancha. Pero hay otra gran mentira en el proceso de legalización del aborto en Estados Unidos. Nos referimos al famoso caso de Roe vs. Wade en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el 22 de enero de 1973, dio sentencia favorable para introducir el aborto en ese país. La interesada Jane Roe, a cuyo favor se dio la sentencia, se llamaba Norma McCorvey, no Jane Roe. En una entrevista a la periodista Silvia Cramar para el diario Il Giornale d'Italia, del 17 de enero del 2005, afirma: una de las confesiones que debo hacer es que en 1973 mentí declarando haber quedado embarazada después de 22 haber sido violada por una banda. Sarah Beddington, mi abogada, basó en ello buena parte de la moción, sabiendo que los americanos habrían estado ciertamente a favor de la interrupción del embarazo para una mujer violada. Pero no era verdad. Había mentido. La ley que ha matado a millones de vidas nació de una mentira. Después me ofrecieron trabajar en una clínica abortista. Acepté. A cambio de $6 a la hora me convertía en la secretaria. Hacía de todo. Daba citas, explicaba a las clientas que no era un niño, sino una menstruación fallida. A menudo mentíamos sobre la duración del embarazo, porque más allá de las 10 semanas, las pacientes debían pagar el doble. Cuando yo iba a la cámara frigorífica y veía los trozos, las piernas y las cabezas de los fetos echados en una tinaja, volvía a casa y me emborrachaba. En 1995 los del movimiento Provida instalaron una sede al lado de la clínica. Iban ante mi ventana con eslóganes como el aborto detiene un corazón que late, el aborto es un holocausto americano, es un hijo, no una opción. Hacíamos abortos incluso en el segundo trimestre de embarazo. Un día una chica alzó la cabeza, vio el piececito del niño y se puso a gritar. Debí decirle que se equivocaba. Pero, mientras estaba pagando, me miró con los ojos rojos a la cara y me dijo: sabe muy bien lo que he visto. Me habíais dicho que no era un niño. Yo no podía más. Hice amistad con mis vecinos del Movimiento por la Vida. Eran serenos, delicados y vivían los preceptos del cristianismo. Había una mujer, Rhonda McKee, que trabajaba para la Rescue Operation, Operación Rescate. Tenía una hija llamada Elizabeth, de 7 años. La invité a jugar a mi oficina en la clínica. Ella me pidió ir con ellos a la iglesia. Durante una misa, caí de rodillas y pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho. Ese fue el principio de su conversión para convertirse en una buena católica y defensora de la vida del no nacido. Ella misma, el año 2004, pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisara su caso, basándose en que todo fue fruto de una gran mentira y de que ahora existen nuevas evidencias de los efectos catastróficos del aborto. Para apoyar la petición de que el aborto es dañino para las mujeres, los abogados de McCorvey presentaron todas las evidencias científicas sobre secuelas del aborto junto con más de 1,000 declaraciones adjuntas de mujeres afectadas gravemente por sus abortos, pero su petición no fue atendida. Ahora Norma McCorvey es una de las líderes del Movimiento por la Vida de Estados Unidos. 23B grande, violación. Uno de los casos que más suelen sacar a relucir los proabortistas para legalizar el aborto es el de la violación, como para querer aparentar ser compasivos mientras que los provida aparecen como crueles, al exigirles que tengan ese hijo a toda costa. Pero la verdad es totalmente lo contrario. Aquí no se trata de una oposición entre la madre y el hijo, ambos están íntimamente unidos. En el peor de los casos, el niño puede darse en adopción. Pero si la madre aborta a ese niño, sufrirá toda su vida las consecuencias de su aborto. Al abortar, no se mata solo a un inocente, sino que la madre queda también gravemente afectada psicológicamente. 3 investigadores norteamericanos, David Reardon, Gully Makimaya y Misogie, analizaron 192 casos de mujeres embarazadas a consecuencia de una violación y 55 casos de adolescentes o adultos concebidos de esta violación.
En su libro Victims and Victors declaran que el 69% de las mujeres decidieron dar a luz, el 29% abortó y el 2% sufrió un aborto espontáneo. De las que abortaron a propósito, el 93% aseguró que el aborto no solucionó sus problemas y que no lo recomendarían. Reconocieron que fue nocivo para ellas y que sintieron más vergüenza y sensación de culpa después de abortar, habiendo abortado por presiones familiares y sociales 14. En cambio, de las mujeres que dieron a luz, ninguna se arrepintió. Y el 80% manifestó mucha felicidad por haber tenido al niño. Ninguna declaró que no quisiera a su hijo o que deseara haber abortado. Veamos el testimonio de algunas de estas mujeres que fueron violadas. Jake Volsky refiere: fui violada a punta de cuchillo a menos de una cuadra de mi casa, cuando tenía 16 años. Mi asaltante desconocido se perdió en la noche, dejándome herida después de haberme amenazado para que no se lo contara a nadie. En 27 años no lo conté nunca, excepto a mi esposo muchos años después. Concebí y di a luz una niña después de la violación. Ella era preciosa. Cuando Robin tenía 18 meses la di en adopción, pero Dios tenía un plan especial. Después de mi propio proceso de sanación, me había preparado y nos conocimos, cuando ella tenía 27 años. Sus primeras palabras para mí fueron: caramba, me alegro muchísimo de que no te hayas hecho el aborto. Robin resultó ser una parte importante del proceso de sanación y le doy gracias a Dios hoy en día, porque no hice nada en mi juventud por lo cual hubiera tenido que sufrir el resto de mi vida, ya que no le hubiera dado la oportunidad a mi niña de 14 Magdalena Delano, B. 123. 24. Decirme aquellas conmovedoras palabras. El mal llamado aborto legal y seguro la hubiera silenciado para siempre. Testimonios como este demuestran que, por encima de la mezquindad y la vileza de los promotores de la cultura de la muerte, resplandece la grandeza de la vida, la generosidad y el amor. Casey Volsky sabe muy bien cómo se siente una mujer que es violada y se queda embarazada. Ella salió adelante y creó la organización Life After Assault Treague, la AL, para ayudar a las víctimas de la violación. En su libro The Sorrow of Sexual Assault and the Joy of Healing, la tristeza de la violación y la alegría de la sanación, narra su amarga experiencia y cómo consiguió salir adelante. Gaki Baker dice: cuando tenía 19 años fui violada a punta de pistola. Me sentí sucia, usada y robada en toda mi dignidad. Cuando se lo dije a mis padres, mi papá se horrorizó de que estuviera embarazada, especialmente de un violador. En paternidad planificada me dijeron que el aborto era la única solución y no me ofrecieron alternativas. Mis padres me hicieron testificar ante el fiscal sobre la violación para que pudiera tener un aborto legal. Sentí una terrible presión de todos, especialmente de mis padres, y al final cedí. Me inyectaron una solución salina y 18 horas más tarde di a luz una pequeña bebida muerta que estaba totalmente formada y era perfecta. Sentí un vacío que nadie puede llenar. Los efectos del aborto continuaron mucho tiempo después de los recuerdos de la violación. Por los próximos 3 años experimenté horribles depresiones y pesadillas. Al contrario de todo lo que me habían dicho, era mucho más difícil lidiar con el recuerdo del aborto que con el de la violación. La violación fue un crimen terrible contra mí, una víctima inocente. El aborto fue la matanza de mi hijo inocente y yo participé voluntariamente. Odié al hombre que me había hecho esto. Pensé que lo que él hizo era terrible y cruel. Me había violado. Pero inmediatamente después que aborté a mi hijo, me di cuenta de que lo que había hecho era aún más cruel. Yo había creado una nueva víctima y era la única persona responsable por ello. Me sentí mucho más culpable por el aborto ya que este no me borró el recuerdo de la violación, solamente me dejó con otras cosas a las que tuve que enfrentarme. Vanessa era una niña colombiana. Cuando tenía 10 años fue violada y quedó embarazada. 9 meses después dio a luz un precioso bebé que ahora vive con ella y su madre. Su caso está cargado de dolor, pero al mismo tiempo es símbolo del triunfo del bien sobre el mal. Su historia es un ejemplo que sirve. 25. Para argumentar la defensa de la vida siempre, incluso en un caso límite, de los que tanto gustan a los proabortistas para defender sus tesis. Su madre podía haberla llevado a una clínica que abortara y seguro que nadie se hubiera atrevido a juzgarla.
Cualquier médico hubiera firmado un informe de aborto por violación o por peligro para la salud física o psíquica de la madre, máxime tratándose de una menor. Sin embargo, con todo el dolor que supone enfrentarse a un hecho de esta magnitud, apostó por la vida. Vanessa empezó a recibir tratamiento psicológico, gracias al cual, apenas tiene secuelas del trauma. Es una historia con final feliz. C. Aborto eugenésico es el que se realiza para evitar que el niño nazca con alguna malformación. Hoy es muy común hacerse pruebas durante el embarazo con el fin de ver el estado de salud del feto y poder detectar alguna posible enfermedad o malformación y así poder abortar cuanto antes. En algunos países se está haciendo ya obligatoria esta práctica en vista a evitar el nacimiento de niños enfermos que son una carga para sus padres y para el Estado. A este propósito, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en 1987 la Instrucción Donum Vitae, en la cual se dice: el diagnóstico prenatal es lícito, si los métodos utilizados con el consentimiento de los padres, debidamente informados, salvaguardan la vida e integridad del embrión y de su madre sin exponerles a riesgos desproporcionados. Pero se opondrá gravemente a la ley moral, cuando contempla la posibilidad, en dependencia de los resultados, de provocar un aborto. El renombrado constitucionalista brasileño Celso Bastos, en una entrevista a la revista Catolicismo, dijo: participé en una discusión en la que un médico, dueño de diversas clínicas, defendía el aborto. Él decía que con un aparato de ultrasonido se puede conocer con un 80% de certeza si el feto sufre de mongolismo, en cuyo caso podría ser abortado. Le pregunté, ya que admitía un 20% de inseguridad: ¿por qué no dejar nacer a la criatura y matarla después? Así tendríamos un 100% de certeza. Él no tuvo respuesta y se irritó. 15. Hay diferentes métodos de diagnóstico prenatal. La ecografía, realizada hacia la 20ª semana, puede detectar el 95% de anomalías o malformaciones, pero se dan muchos errores de mala interpretación, debidos a la 15 Revista Catolicismo de Sao Paulo, número 525, septiembre de 1994. 26. Falta de preparación de los operadores. Sin embargo, es la técnica más aceptable, porque no se han detectado riesgos importantes. Otros métodos de diagnóstico tienen mayores riesgos de aborto y habría que evitarlos a toda costa. La amniocentesis o prueba del líquido amniótico tiene un riesgo de aborto del 1%, si se hace en época tardía, pero si se hace entre la 11 y 12 semanas, o antes, el riesgo se eleva al 5%. La embrioscopia tiene un riesgo de aborto de 8 a 9%. La fetoscopia, realizada alrededor de la semana 18, tiene un riesgo que supera el 6%. Y todas las técnicas que exigen extraer células, tejidos o sangre fetales, son arriesgadas y con un mayor tanto por ciento de abortos. Por ello, hay que desecharlas. El problema es que ninguna de las técnicas actuales son fiables al 100% y con frecuencia los médicos han aconsejado el aborto por haber supuesto que había malformaciones o enfermedades que no existían. En Italia ocurrió un hecho muy lamentable que causó polémica a nivel mundial. Una mujer recurrió al aborto de su hijo de 22 semanas, porque según el diagnóstico médico tenía una malformación. En las 4 ecografías que le habían hecho en el Hospital Careggi de Florencia el año 2007 se manifestaba una malformación congénita según la cual el esófago y el tubo digestivo no tenían continuidad. Pero, al abortarlo, comprobaron que todo había sido falso. ¿Cuántos niños habrán tenido que morir por falsos diagnósticos o por haberse realizado esa prueba sin necesidad? El problema de fondo es si ese niño, aunque nazca enfermo, es un ser humano y tiene derecho a la vida o no. El Papa Juan Pablo II dijo claramente: la Iglesia cree firmemente que la vida humana, aunque débil y enferma, es siempre un don espléndido del Dios de la bondad. 16. Uno de los casos más frecuentes para esta clase de abortos es el síndrome de Down. Muchos padres no pueden aceptar un niño así y tratan de eliminarlo por cualquier medio, antes o después del nacimiento. Sin embargo, estos niños, que necesitan mucho amor, son para sus familias una fuente inmensa de bendiciones y de alegrías. Así me lo decía mi amigo Carlos Ávila, que tiene 11 hijos y el último es precisamente Down. Me aseguraba:
Este último hijo ha sido una bendición para toda la familia y todos lo queremos mucho y lo ayudamos en todo. 16 Exhortación Apostólica Familiaris Consortio número 30. 27 El famoso rey del aborto, Bernard Nathanson, contaba esta anécdota. Cuando estuve con mi esposa en Nueva Zelanda, almorzamos cierto día con Sir William Lilly, que es el más importante fetólogo del mundo, y nos contó que habían tenido 4 hijos que ya eran mayores, y, al quedar solo el matrimonio, adoptaron un niño Gaun. Pues bien, este señor nos dijo que ese hijo mongólico les había proporcionado más satisfacciones que cualquiera de los otros 4 hijos de su matrimonio. 17. Una madre de 27 años de Avilés, España, deficiente mental, estaba embarazada de 6 meses y sus padres pensaron que el niño nacería también con deficiencia mental. Sus padres acudieron para que le hicieran el aborto, pero la clínica no aceptó por haberse pasado el tiempo legal. Los padres acudieron al juzgado para que autorizara el aborto. Este fue un caso emblemático en toda España. Los defensores de la vida ya le habían puesto nombre. Pelayo, si era hombre, y Covadonga, si era mujer. Hubo cientos de peticiones a la fiscalía, implorando por la vida del niño. Muchas familias se comprometían a adoptarlo. Además, el riesgo del aborto era mayor que el de un parto normal o por cesárea. Sin embargo, el juez dictó sentencia favorable al aborto y Pelayo murió. Había sido uno de los niños más queridos y deseados de toda España en 2004. Su injusta muerte sirvió para sacudir a muchas conciencias dormidas. Un caso hermoso, que ocurrió en Estados Unidos, fue el de Samuel, a quien detectaron espina bífida y pudieron curarlo, operándolo en el seno materno. El doctor Joseph Brunner operó a Samuel Alexander Armas, un feto de 21 semanas, que tenía una malformación llamada espina bífida. En estos casos la columna vertebral se queda abierta y la médula espinal se daña, por lo cual la persona normalmente se queda inválida. Su madre, Guli, una enfermera de 27 años, había tenido 2 abortos espontáneos antes de quedar embarazada de Samuel. A las 14 semanas de gestación empezó a sufrir de calambres y la ecografía mostró las anomalías del bebé. Desecharon la opción de abortar y solicitaron la ayuda del doctor Brunner. La operación fetal se realizó con total éxito. Lo excepcional y hermoso de este caso es que un fotógrafo, presente en la operación, captó una imagen de la mano de Samuel, saliendo fuera del vientre de su madre y agarrando fuertemente el dedo del doctor Brunner. La foto, titulada The Samuel's First Shake Hands, el primer apretón de manos de Samuel, dio la vuelta al mundo. 17 Nathanson Bernard, aborto, derecho de la mujer. Edición Salesiana, Lima, 1987, p. 15. 28d. Aborto terapéutico en muchos países, para legalizar el aborto, comienzan por presentar los 3 casos especiales. Violación, malformación del feto y el peligro para la vida de la madre. Después se abre la puerta cada vez más hasta llegar al aborto a petición. El aborto terapéutico es el realizado cuando está en riesgo la vida de la madre. Según la doctrina de la Iglesia, no se puede atentar directamente contra la vida del niño, pero se le pueden dar a la madre medicinas para curar sus problemas de salud, aunque indirectamente puedan ocasionar la muerte del feto. En la historia humana hay muchos casos de mujeres valientes que supieron dar su vida en favor de la de sus hijos, a los que no quisieron abortar. Uno de los casos más importantes fue el de Gianna Beretta. Se casó con Pietro Moya el 23 de septiembre de 1955. En menos de 4 años dio a luz 3 hijos. En el 4º embarazo apareció un fibroma en el útero y fue necesaria una operación quirúrgica. Ella le declaró al cirujano que debía ocuparse primero de salvar la vida de su criatura. Al día siguiente de dar a luz a Gianna Emanuela, aparecieron complicaciones. Una peritonitis séptica la llevó a la muerte en pocos días, el 28 de abril de 1962. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo y en la Basílica Vaticana el 24 de abril de 1994. Otro caso ejemplar. María Beltrame Quattrocchi quedó embarazada en 1913. Todo fue bien hasta el final del 4º mes. De pronto vino una violenta e imparable hemorragia. El diagnóstico era placenta previa, que en aquel tiempo era como sentencia de muerte para la madre y el hijo.
Le aconsejaron abortar, porque la posibilidad de sobrevivir en ese tiempo era de un 5%. Los dos esposos decidieron seguir adelante y orar intensamente. El 6 de abril de 1914 nació su cuarta hija, Enricheta, sana y sin complicaciones, pudiendo superar la infección que tuvo después del parto. De sus 4 hijos, 2 son sacerdotes y una religiosa. Enricheta es una buena madre de familia. Ambos esposos fueron beatificados por el Papa Juan Pablo I en Roma el 21 de octubre del 2001. El caso de Carla Levati es hermoso. El 27 de enero de 1993 moría en Italia a los 28 años, 8 horas después de haber dado a luz un niño que quiso traer al mundo pese a que los médicos le aconsejaron un aborto para operarla de cáncer. La mujer llegó al parto en estado de coma, después de meses de grandes sufrimientos físicos, soportados para evitar que los fármacos que podían calmarle el dolor dañaran al feto que llevaba en su seno. Morir antes que matar. De acuerdo con su marido, Valerio Ardenli, un albañil, Carla prefirió el sufrimiento y dar a luz al nuevo hijo. Su esposo escribió en estos meses un 29 diario de las angustias y dolores vividos día por día. En una de las últimas páginas escribió: "Gracias, Carla, por haberme convertido en un hombre 18". Otro caso es el de la familia del famoso cardenal argentino Eduardo Pironio. Sus padres eran inmigrantes italianos. Su madre tenía 18 años al quedar embarazada del primer hijo, enfermando gravemente. Durante 6 meses estuvo en cama sin poder moverse y los médicos le dijeron que no podría tener más hijos, ya que, de lo contrario, su vida correría grave peligro. Ambos esposos oraron intensamente a Dios y pudieron tener en total 22 hijos. El último de los cuales fue un regalo de Dios para la humanidad. El cardenal Pironio. El caso de Silvia lo conozco personalmente. Ella vive en Lima y ha tenido 10 hijos con 10 cesáreas, a pesar de que los médicos hablan mucho del peligro para la vida de la madre al tener más de 3 cesáreas. Sin embargo, conozco madres que han tenido 6 y 7 cesáreas y son felices con sus hijos sanos. En estos casos, evidentemente, hace falta fe y valentía para afrontar los problemas, confiando en Dios. Síndrome postaborto. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que el aborto es 4 veces más peligroso que el parto normal. Así lo confirmó el Dr. David Reardon después de estudiar 9.000 casos en una investigación financiada por el gobierno de Finlandia. 19. Abortar no es fácil ni seguro como quieren hacernos creer los imperialistas de la cultura de la muerte. Aunque el aborto esté legalizado y se realice en clínicas bien acondicionadas, hay muchas muertes. Pero, sobre todo, el aborto tiene muchas secuelas físicas, incluido el cáncer, y muchas consecuencias psicológicas difíciles de curar. No es lo mismo abortar que tener un niño. La gran transnacional del aborto en el mundo, la IPF, Federación Internacional de Planificación Familiar, durante décadas negó que hubiera secuelas de síndrome postaborto, pero ya lo ha admitido en un documento titulado Plan Trienal y Programa de Objetivos a Largo Plazo, 19.901.1993. 18 Escala Jorge, IPF, la multinacional de la muerte, J.C. Ediciones, Rosario, Argentina, p. 345. 19 Así Prensa del 20 de junio del 2000.